Saludos al país, aquí estamos siempre con nuestro programa, con nuestros invitados, sobre todo del quehacer a nivel nacional, empresarial y político. Vamos a analizar con nuestro invitado todo lo relacionado a lo que es la reforma o el paquete de reforma que el presidente de la República ya sometió ante el Congreso Nacional el pasado lunes, sobre todo lo que tiene que ver con la Constitución de la República. Es un tema de mucho hablar en estos días. Vamos a hablar con el experto en Derecho Laboral, el licenciado Julián Cerulle. Ocupó durante el gobierno del presidente Leonel Fernández la dirección general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, pero además fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Con Julián vamos a analizar todo esto que viene en discusiones para la sociedad en sentido general durante el desarrollo de nuestro programa. Mi comentario, como siempre, bueno, he notado algo en estos días. El presidente de la República ha estado designando a algunos funcionarios contrario a como lo estaban esperando la población, que renovaría su gabinete en pleno, porque al asumir 4 años más de gobierno, pasado 16 de agosto, pues se esperaba una remoción completa de lo que es el tren gubernamental. Apenas son hay varios nombramientos, pero menores, pero a nivel ministerial apenas creo que son unos 10 por todo. Siendo uno de los últimos de ellos el de Julio César Valentín Santiaguero, presidente de Justicia Social, ex PLDista, que se unió al gobierno, al Partido Revolucionario Moderno. Julio César Valentín, ex senador de esta provincia, ex procurador fiscal también de esta jurisdicción de Santiago. Éxito a Julio César en estas nuevas funciones designado por el presidente de la República. Se esperan nuevos decretos en los próximos días, lo que se ha estado hablando y confirmado por el propio presidente de la República. Bueno, ya tenemos la instalación de este nuevo gobierno, esperando también solucionar muchos tantos problemas que aún quedan por resolver en la República Dominicana. El caso del alto costo de la vida. Han vuelto los tradicionales, yo digo así, los tradicionales apagones. Y Celso Marrancina dice que a la población que tenga paciencia. Bueno, pero imagínense, todos los años con lo mismo. Paciencia, año viene y año van y todavía apagones en República Dominicana, tratando de corregir cosas que suceden en el tren eléctrico. Miren, lo que quería comentar ya finalmente es, yo estoy preocupado. Se había dicho que a República Dominicana era difícil que entrara cualquier integrante de la banda haitiana. Hace más de 2 meses ingresó uno por Jimaní, las autoridades le entregaron al vecino país, y cuando le entregaron allá, una turba lo mató y lo quemó vivo. Pero aquí ahora la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional acaba de anunciar el desmantelamiento de una banda compuestamente en su mayoría haitianos, pero que el líder de esa banda era uno de los que conforman los 400 maguazos, que es una de las bandas más criminales que tiene Haití ahora mismo. Entonces, eso quiere decir que cruzó frontera República Dominicana. ¿Cómo? No sabemos cómo lo cruzó. Eso quiere decir que hay vulnerabilidad en nuestra frontera, pese a la gran presencia militar de la República Dominicana. Pese a esa situación, tenemos frontera sellada, pero por un lado escapó a Dominicana. Y quién sabe, además de que fue atrapado esta semana por la policía aquí en Santiago, ¿quiénes más de ellos han ingresado a la República Dominicana? Forma parte de uno de los líderes de la banda de terroristas, vamos a decirle así, delincuentes haitianos, de los 400 maguazos. Es uno de los que controla gran parte de la metrópoli de la capital haitiana. Ojo a las autoridades dominicanas con relación a esta situación. Hay inquietud en Haití con relación
a la presencia keniana. Se ven pocos resultados, es lo que la población dice. Que esperar que lleguen los demás contingentes. Se estima que 3.000 en total entre Kenia y otras naciones que se han ofrecido para pacificar a Haití. Entonces, República Dominicana lo que tiene que tener, como dicen los venezolanos, andar mosca cuando usted anda en la calle, porque son muchos los haitianos que están cayendo en manos de las autoridades, pero que a los pocos días pues son dejados en libertad. Pausamos, regresamos con nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado Julián Cerulle. Ya volvemos. Como yo lo había prometido a principio de año, Julián siempre abre el primer programa del año con nosotros, pero yo lo anuncié de que a mediados de año, antes que finalice, tendría que volver porque había un cambio de gobierno, sea del presidente Abinader o otro que haya llegado. Pero Abinader ha sido reelecto por segundo año consecutivo y hoy teníamos a Julián Cerulle como nuestro invitado en nuestro programa. Licenciado, saludos, bienvenido a ese espacio. El placer es mío. Quiero que los televidentes sepan que aquí se habla mucho de gente mala, pero no es así. Yo estoy al lado de una persona que amo mucho y de un historial de mucha dignidad como comunicador. Una persona de familia humilde y mantiene ese aspecto y característica en su diario vivir. No es bocina de nadie, expresa sus pensamientos y con amplia libertad también decide sus invitados. Por eso cuando suelo venir al programa me siento muy feliz por encontrarme con él y por estar consciente que estoy ante una persona noble y sana, llena de dignidad. Igual para mí, Julián, y yo digo que mis viejos no me enseñaron a hacer lo malo. Claro. Y si voy a hacer lo malo, prefiero mejor ponerle un candado. Claro, esos viejos fueron muy fuertes. Así es. Julián, estamos ante ya apenas días instalada la segundo mandato del presidente Luis Abinader. Lo había prometido en campaña de que iba a dejar un legado a la República Dominicana con definitivamente ponerle llave, un candado a la Constitución nuestra, pero que también hay una serie de reformas que se han incluido en este paquete que han acompañado también a la Constitución, que ya fue introducido ahora ante la Cámara Legislativa. ¿Qué le parece toda esta situación en este momento? Luis, el asunto es que yo creo que aquí hay un 95% por lo menos de familias que están endeudadas. Yo creo que es la percepción que tengo, que con el salario que perciben los trabajadores del campo y de la ciudad, no le permite brindarle un desayuno, un almuerzo y una cena como merece todo ser humano en la familia. Yo creo que con la seguridad social, el sistema que tenemos no ampara con la gratuidad, con la decencia que merece toda respuesta en la salud. Yo creo que la ley de la seguridad social en el plan de pensiones, con el cúmulo para cuando lleguen a los 65 o 60 años, no van a recibir una pensión que esté a la altura y que dé la respuesta al costo de alimentación y del modus vivendi de aquí a 10 o 15 años, porque reciben salarios pírricos. Yo creo que los campesinos con tierra o hacendados no están recibiendo todo un plan de nación debidamente estructurado, confeccionado, desde el arado hasta regar los fertilizantes químicos, el veneno, el abono, hasta lo que tiene que ver con el mantenimiento de los canales de riego, con las presas,
para poder recibir el agua en el momento necesario. Y creo que resulta costoso comprar todo eso. Y no hay un plan que diga donde el Estado a los pequeños y medianos cosecheros le va a aportar el arado. No oigo que haya un plan donde diga que el Estado, el gobierno, va a tener sus fábricas para fabricar los fertilizantes, producir los fertilizantes químicos y llevarlo a bajo costo o regalárselo, como ocurre en otros países, a nuestros campesinos, y que el costo de producción se reduzca y que el Estado le garantice el retorno del dinero con precios justos y equitativos en el mercado. Yo no observo que, por ejemplo, en un país donde el Ministerio de Salud no educa a un pueblo, no concientiza a un pueblo, como no lo hace el de Agricultura, no concientiza al agricultor, ni crean las villas con las condiciones para vivir en el campo. Entonces, si no le habla el ministro de Salud, quien ostenta esa posición al pueblo, y le diga sobre las enfermedades, sobre los virus que se van comentando, y cómo irlo educando, cómo irlo concientizando. Si no existen los médicos de Estado para que puedan darle su amor, la lealtad y el abrazo solidario. Entonces yo me pregunto, si estamos en un momento difícil que cualquier reforma fiscal puede colocar a nuestros empresarios industriales y puede componer al pueblo, porque cuando un pobre compra un refresco, sí, le están cobrando ITEVI. Él paga impuestos. Cuando a ti, por ejemplo, tú vas a una farmacia y tú compras un medicamento, te están cobrando el ITEVI, tú estás pagando. Para tú poderte autocurar, tú estás pagando un impuesto. Cuando tú vas a comprar una libra de habichuela, el pobre, o de carne en un supermercado, en una tienda, en un colmado, porque ya no se habla de pulpería como en nuestro tiempo, ya tú tienes que pagar ITEVI, tú estás pagando impuestos. Y si tú haces una reforma fiscal sin tener un plan de nación definido, concreto, integral, entonces tú estás provocando una estocada. Una modificación fiscal tiene que estar adherida a una política integral que sea armoniosa, comprendiendo cómo tú darías respuesta a esto que se va a afectar. Y por eso te empecé hablando de agricultura, te empecé hablando de salud, porque todo tiene que estar conjugado para ir buscando que el pueblo, en particular el pueblo pobre, el pueblo campesino, el pueblo trabajador, aquel sin nombre y sin apellido, pueda tener una protección y garantía del Estado. ¿Por qué mejor no se establece y se piensa cómo yo voy a recoger todos los ancianos del país que no reciben una pensión para yo poder definir un mínimo bimestral o mensual o trimestral que cada anciano reciba del presupuesto de la nación, que se nutre de lo que ellos pagan, reciba una pensión, una ayuda? Si son los dos viejitos, ya los dos van a recibir un cheque del pueblo, del Estado, y van a poder resolver problemas perentorios, y a ellos hay que garantizarle una salud tal que ellos no tengan que pagar un centavo, porque los médicos deben de ir a su casa. Pero tú no puedes privatizar la medicina. Esos son los aspectos que más que una modificación, más que todas las bonanzas y belleza y triunfos y logros que el presidente haya presentado el 16 de agosto, para mí hablar de lo otro es uno entrar en un terreno muy arenoso, en un terreno muy movedizo. No. Yo quiero realidades para el pueblo. Yo no hago nada con ahora mismo estar hablando si son más o son menos diputados.
Es más, muchas veces no quisiera que existieran, que esté encerrado todo eso, el Congreso, porque muchas veces lo que paren es leyes y proyectos para proteger a los poderosos. Y coger prestado. Para coger prestado, para proteger a los ricos. No elaboran proyectos de leyes que beneficien al pueblo, a los pobres, a los trabajadores, a los campesinos, solo a una élite. No se interesan de saber cómo funciona, si en verdad esa seguridad social es... No, la seguridad social no puede ser privatizada. Esa es una potestad del Estado de dar respuesta a la salud de los pueblos. La seguridad social es lo que da respuesta desde la cuna hasta la muerte, más allá de la muerte, porque hay que proteger a los descendientes y al cónyuge o compañera o compañero que sobreviva. Es el que tiene que ver con la infancia y tiene que ver con la vejez. Es el que tiene que ver con la educación de un pueblo. ¿Cómo nosotros mejor no buscamos cómo elaborar un proyecto de ley en conjugación con el presupuesto y pasarle una mensualidad a los hijos, a los niños pobres, para que vayan a la escuela y se vayan desayunados a la escuela y puedan almorzar en la escuela, puedan tener entre el desayuno y, es más, hasta desayunar en la escuela? Porque ¿qué desayuno van a tener en su casa si son pobrecitos? Eso es lo que yo aspiro, eso es lo que yo anhelo. Y le pido a los que se llaman líderes políticos que tomen como ejemplo a Juan Bosch, aunque ya resulta ridículo hablar de Juan Bosch, mencionar ese nombre, ya la nueva generación no sabe quién fue Juan Bosch, porque sus líderes de su partido no lo mencionan, dejaron de lado. Aquel hombre que todos los días le hablaba al pueblo de lunes a viernes, educaba, levantaba la conciencia. La gente no se da cuenta lo que eso significa. En México el 2 de junio se celebraron elecciones. Y la oposición es poderosa en dinero, apoyada por el imperio americano, los ricos, los poderosos. Y el partido del presidente sacó 36 millones y los otros 14. Pero porque él habla todos los días a su pueblo, de lunes a viernes, con la prensa. Y no habla como para decir chisme, no. Es educando, le habla de historia, le habla de economía, le habla del poder y el significado de la energía eléctrica que no puede ser privatizada. Habla de que el petróleo, no, eso tiene que ser propiedad del Estado, todo, nada de educación privada, sí, el que pueda mandarlo lo mande, pero tenemos que concentrarnos en la educación pública. Pero ¿cómo se va a hablar aquí de educación pública cuando el ministro de Educación tiene una universidad privada? Cuando el presidente es copropietario de una universidad privada. Cuando quienes nos gobiernan empresarios, representantes de los empresarios, de la alta, de los grandes tentáculos de los monopolios. Entonces, ¿qué discurso pueden tener para el pueblo pobre, el pueblo ignorado, el pueblo desposeído? Pero ese pueblo tiene que despertar su inteligencia, pero hay que hablarle para que tome conciencia, para que mañana cuando vote, no vote por votar, sino que se detenga a ver quién enarbola principios, quién tiene un ideal que motive el corazón de acercamiento a los que sufren. Julián, pero ante toda esta situación que vive República Dominicana, usted comenzaba con un tema muy importante. ¿No hay una real vuelta al campo dominicano? No, porque es un empresario que dirige el Ministerio de Agricultura. Una persona buena, una persona sana, pero es un empresario. Sí. Y el Ministerio de Agricultura necesita personas con formación política, con conciencia política, conocedor de la materia.
pero con formación política. Que se haga rodear de un gran equipo, que hagan un programa de nación, por departamento, por provincia, por pueblo, tomando un estudio donde hay río, donde no hay agua, tomando un estudio de cómo se canaliza, cómo se lleva el agua, haciendo un estudio de cuál es el producto que se cultiva histórica y constantemente en las regiones, y en base a eso elaborar un plan de habichuela, con cuánto nosotros nos autosatisfacemos, cuántos quintales pueden sobrar, entonces tener el mercado asegurado para colocar el excedente. ¿Cómo nosotros comprar arroz a Estados Unidos cuando nosotros podemos autoabastecernos? Eso debo de reconocer del gobierno de Danilo, por lo menos, que en la agricultura, en el arroz y en otros rubros, pudo ver una autosuficiencia, se logró un alto porcentaje de soberanía nacional. No es todo lo que uno quiso, pero por lo menos. Entonces uno no estoy atacando a nadie, estoy diciendo, tiene que haber un plan de nación y un plan individual de cada ministerio a la luz del plan de nación para poderlo conjugar. Pero para eso se necesita técnico. Cuando yo estuve en el seguro, que no me gusta hablar de mí, que solo duré 6 meses, Sí. con mi equipo de una vez elaboré mi primer plan por 3 meses. A los 2 meses tenía que volverme a reunir con el equipo, porque ya se había cumplido a los 2 meses con el plan. Oh. Entonces, ese plan era que guiaba nuestra vida. Ese plan era que distribuía las responsabilidades. Y ese plan era que él te iba a decir a ti dónde faltan camas, en qué hospital, en qué policlínica, dónde hay que mandar médico, dónde hay que hacer esto. Ese plan era el que te decía que iba a usar las iglesias, iba a usar los locales de asociaciones, de sindicatos, porque tú no podías construir edificios ni nada de edificaciones para hacer las estancias infantiles, para hacer las casas para envejecientes, como pobre, con humildad, pero darle la ayuda hasta que llegara el momento. Ese plan era el que me decía si había o no había medicamento y qué pasaba si se lo estaban robando o no se lo estaban robando. Okay. Pero yo tenía que ir a las 2 y a las 3 de la madrugada a aparecerme a los hospitales, sin los lentes, con los cabellos desgreñados, sin el saco, sin la corbata. Y una noche me encuentro con uno en el pasillo del Gautier, del hospital más grande del país. Allí le digo, ¿y qué le pasa aquí esperando que me hagan la radiografía? Y yo mismo lo entré a la mujer allí frente a la pared poniendo cosas. Digo, señora, aquí hay uno. No volteaba la cara, señora, aquí está detrás de usted el director del seguro. Ande el DH. Y entonces le dice al pobre hombre que se suba. Digo, señora, pero si él tiene una pierna rota, ¿cómo diablos se puede subir a la camilla? A las 3 de la madrugada, porque tú tienes que estar vigilante en un país donde se ha considerado que llegar al Estado no es servir, sino tú autoservirte. Mira todos los escándalos de ahora, hasta que quitan uno y tal otro y se habla de enfrentamiento. La ansiedad de la gente porque le salga un decreto. Cuando el presidente tiene que tener tranquilidad para su amplia libertad y albedrío y elegir lo mejor que él considere que esté a su lado. Porque no es porque tú seas un militante tienes el derecho a ser ministro de tal cosa si tú no tienes la capacidad ni la formación política, ni intelectual, ni académica. Sí, un obrero puede serlo, pero porque sea una persona pensante y formada en las lides políticas. Hay un presidente que decía que no hay sombrero para tanta gente. No, Balaguer decía eso. Sí, porque es que todo el mundo quiere un cargo, pero usted sabe para qué. Aunque nunca me agradó, pero tengo que reconocer que siempre se sintió con poder propio para decidir lo que él consideró, bien o mal, pero es lo que él creía. Julián, ¿qué se espera en estos 4 años? El presidente dice una cosa, él quiere dejar un legado, porque dice que no va más, por ejemplo. Pero ¿qué se espera para República Dominicana? Mira, uno no quisiera
emitir augurios tétricos. Sí. ¿Por qué no? El momento es alimentar. Yo lo único que podría decir, lo que se presenta está también aunado a cómo va el mundo. El mundo está en guerra, Medio Oriente en guerra, el centro de Europa con Ucrania y Rusia en guerra. En África hay muchos problemas. Los golpes de Estado no han desaparecido totalmente, ya tú lo ves que Caso de laten. Venezuela, Haití. Entonces todo eso influye. Yo lo que me permitiría sugerir, es una sugerencia, Sí. porque a nadie se le da consejo y menos a un hombre. Me decía alguien a mí que a los hombres lo que se le da dinero u otra cosa. Yo lo que me permitiría sugerir que el presidente, no obstante su mentalidad empresarial, no obstante su mentalidad privatizadora, no obstante su mentalidad que cree que pueda creer que el mercado es todo, es que se reúnan con un buen equipo. Un equipo en el orden social, en el orden económico, en el orden de todos los derivados de la economía, agricultura, en lo social, la salud, el deporte, y poder orquestar un plan de nación. Y que se aleje un poquito del pensamiento liberal y conservador de querer pasar al sector privado todo. Hay cosas que no se privatizan. La energía eléctrica no puede ser privatizada. La energía eléctrica tiene que parir muchas Punta Catalina con los recursos necesarios, con las características necesarias. No tiene que ser de carbón, no, con lo que manda la ciencia, con lo que manda la política de la energía. Tenemos que desarrollar nuestras presas, tenemos que desarrollar una energía solar, una energía verde. Pero para eso hay que tener un plan. Si él quiere dejar un legado, tiene que buscar cómo conservar nuestros ríos, nuestras montañas, nuestras presas. Si él quiere conservar un legado, tiene que poder agilizar en la construcción de termoeléctricas. Todos los días hay apagones, ya está afectando el temperamento, estamos retornando a un pasado. Así es. Ya creíamos que habíamos dado un salto, pero no. Nuestras casas ahora parecen arbolitos, se va y vienen. Solo acá hay una gota de agua, se va la luz. No sé por qué. Si quiere dejar un legado, tiene que darle un soporte, pero con una política clara, precisa a la educación, de cómo formar, cómo educar al magisterio, cómo construir los edificios para las escuelas, cómo tienen que tener campos deportivos, desde jugar béisbol. No es solo hacer un almazón, no. En nuestras escuelas contábamos en aquellos años con campo deportivo, como yo estudié en el bachillerato en la Silvia Pepín de Macorís, teníamos un play, teníamos cancha de basquetbol, teníamos de voleibol. Y hoy hasta el tenis se puede involucrar. Tenemos que buscar cómo hacemos los laboratorios, con buenas bibliotecas, con salones de actos para poder desarrollar el teatro, desarrollar la música y hacer presentaciones al estudiantado. Una biblioteca donde tenga todo lo... Mira, yo estuve ahora en Connecticut y fui a una biblioteca y fui 3 días consecutivos. Okay. Allí tuve los abuelos llegando con los nietecitos y con áreas para todo. El niño coge su lado, el abuelito para su computadora o un libro. Allí yo me senté, oye, me olvidé del mundo. 3 mañanas llenas de paz. Entonces, ¿por qué nosotros? No tiene que ser igual, pero hacerlo en miniatura. Pero para eso tiene que haber un plan de nación en el campo de la educación. Porque hacerle ver al magisterio cómo eran los profesores antes, cómo era el cariño, el amor,
cómo iban hasta la casa de los estudiantes, donde los padres, cuando algo no marchaba bien, y cómo los padres amaban a los maestros. No tengo crítica para lo de ahora. Claro. Me gustaría que ellos sí se conviertan en ratones de biblioteca, pero hay que crearle las condiciones, hay que viabilizarle el medio para ello desarrollarlo. Tenemos que buscar, por ejemplo, que un ministerio de obra pública que no esté inventando, sino que tenga los proyectos definidos con años de antelación y ver las necesidades de las carreteras de cada pueblo. Es tanto lo que se puede hacer y en los ayuntamientos que puedan asimilar la experiencia del gobierno. Pero el gobierno tiene que hablarle al pueblo. Los ministros deben de hablarle al pueblo, concientizarlo y decirle en qué consiste su ministerio y cómo le puede servir a un pueblo. Y cómo el pueblo debe de aprender para que reclame. Levantar la conciencia, transmitirle hacia la toma de conciencia del pobre, del analfabeto, del que nunca ha visto un lápiz ni un papel para escribir. Para aprovechar la radio, la televisión, para poder lanzar ráfagas de concientización a un pueblo, cómo caminar, cómo conservar, dónde tirar la basura, dónde mantener los jardines en su casa, dónde enseñarle a cómo hacer hortaliza en los patios de la casa. Eso pasa en Japón. En las casas son pequeños apartamentos y en el balconcito tienen cajas donde siembran la lechuga, donde siembran el rábano, donde todo. Bueno. Enseñarle a trabajar a un pueblo y enseñarle a pensar a un pueblo. Ese es el legado que usted, señor presidente, yo le sugiero que le deje a su pueblo. No perder tiempo en otras cosas. Y tener un secretario, el ministro de Estado de la Presidencia, que sea el ministro, que le vaya a los ministerios. Cada 30 días visite un ministerio. Cada ministerio en 30 días o 60 días, 2 meses, para que le digan dónde está el plan de nación que tengan elaborado. Y entonces poderle dar seguimiento si en verdad lo están cumpliendo con el ministro y sus funcionarios y sus técnicos principales y el ministro de Estado de la Presidencia, sea sus ojos y sus oídos, no allí un florero allí para recibir los compañeritos, no, tiene que ser el hombre activo, el hombre leal y fiel al país y a su política, señor presidente. Yo soy un intruso que me pongo a... ¿Cómo le voy a sugerir al presidente? No, no, yo le pido excusa. Con la anuencia de nuestro invitado, el licenciado Julián Cerulle, vamos a la pausa, ya regresamos. Yo quisiera que Julián ahora me explique un poco cuál ha sido su experiencia hasta este momento de hablar con el pueblo. Fíjate, la experiencia es que hay personas cuando salgo a la calle o estoy saliendo a mi oficina que me dicen, usted me está enseñando. Usted me está hablando a mí cosas que no me hablan. Usted está tomando tiempo para levantar la conciencia de nosotros, los pobres. Entonces, yo todo desde que empecé a ejercer, empecé con un programa de radio para los trabajadores. Sí. Le decía al joven control máster de aquí que a los 13 años el Pachá fue mi control máster en Radio Libertad. Yo tenía un programa, no me acuerdo ahora cómo era el título, era sobre los trabajadores. Sí. Iba los sábados
a Radio Libertad, y era que en la mañana, y él era a los 13 años, ese niño, para que tú veas dónde ha llegado, bien o mal, coincida o no coincida con muchas cosas. Pero siempre hay que darle apoyo cuando uno se encuentra, poderle hablar lo que uno no cree que está correcto, porque son gente que vienen de abajo y hay que ayudarlos siempre. Siempre hay que dar una mano solidaria. Entonces, hoy te puedo confesar ya mis 78 años, rumbo a los 79. Quiere decir que uno está ya próximo, más que otro, o sea, de forma relativa, biológica, uno está más próximo que otro a su partida. Pero quiero morir hablándole a los pobres, a los trabajadores, a los campesinos. Sin dejar de lado hablarle a quien también quiera escucharme. Porque tengo un recuerdo de dos hermanos, de una de las familias más ricas de Santiago. Uno, su esposa, el día de su muerte, no nos habíamos nunca tratado de cerca, se pone de pie en la iglesia y yo digo, no, señora, no, es que tengo que decirle algo. Pensé que me estaba confundiendo con Gilberto, mi hermano, que era alcalde. Y yo le hago, no, yo sé, usted es el abogado. Mi esposo cuando llega y está usted en la televisión, no permite que cambien el dial, el canal. Oh. Se sienta en su sillón y a mí no me queda más que ir a buscar su trago y ponérselo. En el otro, una empleada, una enfermera, un día va y me comenta que el señor llegó una noche y ella me estaba viendo. Y él le dijo, ¿qué tú haces viendo a ese comunista? Y le dio una patada al televisor. Oh. Para que tú veas, hay quien te puede respetar, hay quien te puede a ti, no voy a decir odiar, que tú no le caigas simpático, sí. No le caiga, no coincida. Pero ese no es mi problema. Mi problema es si un pobre un día me rechaza oírme, ya eso sí me haría llorar. Si un pobre un día me dice no estoy de acuerdo, me hace repensar por qué, en qué me estoy equivocando. No le hablo de partidos políticos, no le hablo de nada. ¿Por qué Juan Bosch llega al país en octubre del 61 y es conocido solo por una élite de intelectuales, una capa muy reducida, 25 años sin jamás saberse de él, la prensa no podía, nadie podía hablar de Juan Bosch? ¿Y por qué Juan Bosch llega en octubre y al año es presidente de la República y le gana a los poderosos, a los ricos? Porque lo primero que hizo fue elaborar un asunto mariposa que empezaba diciendo que no había mayor miedo que el miedo mismo. Era haciéndole ver a los dominicanos que sentían miedo por Trujillo y creían que estaba vivo y que no. Comenzó a educar. Y al otro día empezó a hablar por radio comercial, todos los días de 1 a 1:30. Los pobres, los campesinos, que eran descalzos, eran analfabetos, pegados allí en su radito, oyendo al viejo. Hasta que le decían el ovejo. Y le hablaba en un lenguaje, con un argot, con un sencillo, le hacía simbolismo con las palabras. Entonces, se enfrenta a un partido poderoso, rico, Unión Cívica, que fue patriótica, después lo convierten en partido, el doctor Viriato Fiallo, un gran hombre, pero gana con el triple casi de los votos al poderoso, sin él tener dinero. Por la palabra, por levantar la conciencia de un pueblo. Cuando vino el debate con el padre Láutico García, yo vivía en La Piña de Cotuí, teníamos un televisor blanco y negro. Las casas aquellas que eran largas, que unían la sala, la galería. Papá puso hasta bocina para que se oyera, porque se vinieron del campo. Vinieron de Comedero arriba, de Piña Vieja. La gente en la calle se sentaban en la casa, todos los muebles hubo que echarlos para un lado, la gente sentado viendo el debate, casi a las 2 o 3 de la madrugada.
aquella gente se levanta. Ganó Juan Bosch, no es comunista, no es comunista. Cuando Láutico García retira el mote de comunista. Ok. Un padre de una formación académica y de mucha dignidad extraordinaria. Terminaron siendo buenos amigos, se intercambiaban libros, se corregían, se mandaban los artículos, lo que hacían. Ahí terminaron. Y acuérdese que hubo una campaña fuerte, no creo Sí, en Dios. No creo. Que Eso a usted vino. cuando fue candidato a senador le estaban haciendo lo mismo. No lo hicieron. Lo hicieron. Sí, eso yo sé de dónde vino y cómo vino. Pero no, lo que te quiero decir es que es hablarle al pueblo. Pero hablarle que el pueblo te entienda y con realidades. Si tú eres presidente, háblale. Dile lo que está haciendo y dile lo que va a hacer en cada sitio. Y dile el proyecto que hay para cada municipio, cada provincia. Háblale al agricultor, dile, tu producto va a estar garantizado, te vamos a ayudar en esto, van a llegar los técnicos, los agrónomos, los veterinarios, te van a ayudar en la ganadería, te van a ayudar en la agricultura. Te vamos a ti a financiar, el Banco Agrícola te va a prestar a una tasa muy baja. Mira, yo me encargo de los insumos, las fábricas van a estar funcionando para eso. Mira, te vamos a solventar, a subsidiar el arado. Tú eres pobre, que queremos que tú hagas tus 40 tareas, tus 30 tareas. Hablarle su lenguaje. Y asimismo hablar con el industrial. Decirle, ver dónde te puedo ayudar. No subvencionar, no regalarte, sino ayudarte a proporcionar respuesta en el mercado. Mira, vamos a usar nuestros embajadores por toda parte. Una política de promoción de los productos de nuestras empresas. A crear mercado, a buscar mercado. A no cometer errores internacionales porque pesan. Nosotros no somos quien para meternos a opinar del problema de Venezuela. Ese es un asunto de los venezolanos. Claro. Ya el tribunal se pronunció. Ya se pronunció, ese es su problema, que lo resuelvan ellos. ¿Por qué tú fijar posición internacional? ¿Por qué tú enfrentar a quien te ha dado a ti la mano solidaria con el petróleo? ¿Dónde vamos a comprar petróleo? ¿A dónde? A un precio barato, más cómodo, con financiamiento. ¿Cuánto no le debemos nosotros al Estado de Venezuela como Estado por el petróleo? No sé, pero tiene que debérsele. Nos regalaron petróleo en una época. Nos ayudaron con la refinería en una época. No es que tengamos que apoyar, no, pero no tenemos por qué meternos a opinar. Todo eso es tener conciencia política. No podemos ser peones del imperio americano. No podemos cerrar fila con quienes son peones del imperio americano. Nosotros somos pobres, pero como pobres en cada familia hay una autodeterminación de hogar. Nadie puede irse a meter con la educación de un hijo. Puede sugerirle un día al papá, a la mamá, tomándose un café, mire compadre, mire vecino, ¿qué usted cree si ese muchacho, usted lo manda a tal parte? ¿Qué usted cree? O hablarle a los hijos hay que hablarle. Nuestras madres hablaban con nosotros. Primero habría que rezar el Santo Rosario toda la noche. Todos los días. Todas las noches. Y la mamá, antes de empezar, hablaba. Cuando terminaba, hablaba con los hijos. Papá hablaba. Papá siempre ahí. Con macana y con dulzura. Así es. Julián, hemos pasado un proceso ya reciente. ¿Qué hay que hacer para que se crea en el político dominicano? Hay una enorme cantidad de ciudadanos que se quedaron en su casa, otros se fueron. Porque el país, los pueblos descubren que no le hablan. Y al no hablarle no saben entonces definir cómo piensa, qué piensa, quién es, cómo es. El pueblo ya se está cansando de aceitar dádivas, que le pongan una moneda en la palma de su mano. El pueblo se está cansando que le lleven
funda de arroz, de habichuela, de marrano, pavo, pato. Sí. El pueblo está buscando que él no tiene que depender de dádivas para dar su voto. Eso pasó en las elecciones municipales. El presidente que tenemos es presidente de forma legal, pero de forma moral no. Sacó solamente un 30% del padrón electoral. El señor Leonel sacó solo un 15% del padrón electoral. El señor Abel sacó solo un 5% del padrón electoral. Pues estamos hablando de que hubo más de un 50% que no votó. Que no votó. Entonces, ¿qué fuerza moral puede haber como un concepto de liderazgo para hablarle a un pueblo? Si el pueblo no cree en nuestros señores que enarbolan la bandera política. ¿Quién del pueblo se sienta, qué porcentaje se sienta a escuchar un discurso, una locución del presidente? ¿Qué porcentaje se sienta del pueblo a escuchar a Leonel Fernández o a Danilo Medina? No, está negativo el pueblo. El pueblo ha ido aprendiendo. El pueblo se encuentra, no tengo quien enarbole mi bandera, no tengo quien resalte mis derechos a corresponderme. Si la Constitución se quiere modificar, busque planes sociales que se conviertan y sean elevados a la categoría constitucional. Dele más fuerza a la educación, dele más fuerza a lo que es el plan de la seguridad social, la política. Entonces no, lo que hacen es gritar, lo que hacen es atacar, lo que hacen es alimentar odio. Y un pueblo no quiere que le hablen de odio, un pueblo quiere respuesta para poder comer 3 veces al día, para tener sus hijos educados y que puedan tener trabajo, y sus padres quieren trabajar, pero no lo encuentran. Todo lo que se habla es figurado. Es como si fuera pintando un cuadro de imaginación. No, los pueblos hay que despertarlo, inyectarle entusiasmo, seguridad, emotividad, pasión por la vida, enseñarle a vivir al pueblo, enseñarle a enamorarse de la vida, enseñarle que cada ser humano es útil, enseñarle a creer por sí mismo al pueblo pobre, al pueblo que sufre. No es verdad que el pueblo pobre no tiene una mentalidad, una mente. El pueblo es sabio. El que ignore al pueblo, el que crea que el pueblo no puede pensar, se equivocó. El que crea que el pueblo es un tonto, más tonto es el que se cree que el pueblo es tonto. El pueblo es inteligente. Se ha equivocado. Se dejó arrastrar por vicios. Pero ese pueblo está despertando y se ve en el voto que no lo dio. Es un pueblo que está aprendiendo a rechazar. Es un pueblo que está dándose cuenta, usted me está mintiendo. Me está diciendo, usted no está llevando lo que nosotros pagamos al corazón y al seno mismo del pueblo. Todos hablan de pueblo, como me decía una vez el director del Listín Diario. Julián, todos hablan del pueblo cuando vienen a las entrevistas que le hacemos. Sí. Y fíjate, yo sé tus ideas, porque yo estuve en Santiago en la información como director. Sé como tu lucha, y tú eres el que menos ha mencionado la palabra pueblo. Hoy la he mencionado porque el caso lo requiere. Para que el pueblo aprenda a autoamarse. Yo quiero que tú despiertes. Yo quiero que tú aprendas a autoamarte. Yo quiero que tú aprendas a amar la vida. Que tú seas parte del andar de la vida. Pero para eso quiero que comience a quitarte muchos vicios y ataduras. Aprende a ser pobre, pero con orgullo y dignidad. El día que te toque votar, recuerda que ese es un derecho que tú alcanzaste porque otros murieron por ti. Porque otros tiñeron la tierra de sangre pensando en ti sin saber que tú ibas a nacer. Entonces te pido, demuestra que tú tienes dignidad. Educa a tus hijos
para que tus hijos también te enseñen ahora a través del internet a ver buenas películas, a ver buenas series, que te enseñan a buscar bonito discurso de grandes políticos de la historia de los pueblos, que te hablen de la Revolución Francesa, te hablen de quién fue Salvador Allende en Chile, te hablen ahora de quién fue Manuel López Obrador, presidente de México, y te busquen todas sus palabras de cada día, su diálogo con el pueblo, y tú lo escuches cómo habla, te habla a ti, a cualquier hombre del mundo que sufra. Y también los ricos, los que tienen los medios, también tenemos que provocar que en ellos se despierte la conciencia. Fíjate esto, señor empresario, en la medida en que aumenta el salario mínimo de los trabajadores y se pone por encima de la inflación, vence la inflación, el salario, entonces va a haber más gente que va a comprar pantaloncillos, más mujeres que van a comprar panties. No van a andar con el mismo siempre lavando y poniendo. No, van a comprar zapatos, va a haber más comida para ellos, va a haber que provocar mayor producción. Entonces tú vas a vender más, tú vas a ganar más. Y te lo hablo por el caso de México. En los 6 años han aumentado el salario 3 veces, pero a un buen nivel. 40 años sin aumentarlo y el país estático. Vinieron los aumentos, todo ha aumentado. La banca ha ganado como nunca. Las grandes empresas se han desarrollado como nunca. Ya no hablan en serrucho, Julián. Qué cosa, ¿eh? Se nos fue el tiempo. Sí, pasó una hora. Julián, el 25 nos vemos de nuevo. Será un placer. Y para nosotros ha sido un gran honor tenerle por aquí porque siempre muy buena orientación. Muchas gracias, Luis. Julián Serulle, exdirector general del Seguro Social, además un experto en derecho laboral, hoy ha estado con nosotros en nuestro programa de Frente al País. Y a quien le agradecemos su presencia. Gracias, nos veremos el próximo fin de semana.